Buenos días. Esta es la tercera clase de transferencias energéticas para primer año de nivel secundario. Vamos a recordar, ¿qué vamos a hablar en esta clase? Vamos a hablar de los tres, vamos a mencionar los tres mecanismos, las tres formas que tiene la energía de pasar de un cuerpo a otro, ¿bien? Se llaman mecanismos de transferencia de calor. Recordemos que el calor, la letra Q representa calor, y el calor es energía que se transfiere. Cuando la energía pasa de un cuerpo a otro, y con eso estamos considerando que pueden ser dos objetos en contacto o un objeto con el ambiente sería el otro cuerpo. Cuando está pasando de un cuerpo a otro se llama calor, ¿bien? Y la energía, recuerden, por calor, siempre pasa desde el cuerpo caliente al cuerpo frío, un cuerpo a mayor temperatura hacia un cuerpo a menor temperatura. El cuerpo caliente se enfría, el cuerpo frío se calienta, y cuando las temperaturas se igualan, hasta ahí en ese momento, hasta ahí es la transferencia de calor. Después ya no hay. Si están las temperaturas iguales, no hay transferencia de energía. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hablar hoy? Existen tres mecanismos, tres formas, tienen tres nombres distintos, tres formas en que la energía pasa de un cuerpo a otro, y nos vamos a centrar específicamente en la primera de ellas, que es la conducción. Vamos a explicar la conducción y vamos a clasificar los materiales que forman los cuerpos, las sustancias que forman los cuerpos, en dos grupos, lo que son los conductores térmicos y los aislantes térmicos. ¿Bien? Por último, vamos a ver algunos ejemplos bastante cotidianos acerca de la conducción y cómo evitar la conducción. ¿Bien? Bueno, entonces, la energía, habíamos dicho recién, pasa siempre del cuerpo caliente al cuerpo más frío. ¿Bien? Eso es la naturaleza, las leyes físicas lo dictan de esta manera. Hay tres formas, tres mecanismos en los cuales ocurre esto. Uno se llama la conducción, el siguiente se llama la convección y el siguiente se llama la radiación. ¿Sí? Son tres mecanismos físicos distintos. En estas clases, hoy vamos a hablar, en la clase 3 vamos a hablar de la conducción. En la clase 4 vamos a hablar de la convección. La radiación no la vamos a ver en primer año porque se ve en segundo año. Esa es la razón. Bien. ¿Qué significa y qué es la conducción? ¿Cuánto pasa el calor, la energía de un cuerpo a otro por conducción? En realidad, la conducción es un mecanismo de transferencia de energía que se produce por medio de colisiones o choques o golpes entre partículas. ¿Bien? Uno tiene que imaginarse lo siguiente. En la clase 1, en la primera clase, habíamos hablado de la teoría cinética de la materia. ¿Recuerdan? La teoría cinética de la materia era aquella que decía de que todos los cuerpos están formados por partículas en movimiento. ¿Sí? Así que, si todos los cuerpos están formados por partículas, todos los cuerpos pueden conducir el calor. ¿Por qué? Porque tienen partículas que pueden moverse y chocar entre sí. ¿Bien? Ahora bien, hay algunos cuerpos que tienen partículas un poco más sueltas y otros cuerpos que tienen esas partículas un poco más limitadas en su movimiento. ¿Bien? Por ejemplo, supongamos que esta es una varilla metálica. ¿Sí? Todos saben que los metales, cuando ustedes los ponen a calentar, si se agarran una varilla metálica con la mano, rápidamente se calienta el metal. ¿Sí? Pero esto no es ninguna novedad. Simplemente lo que quiero hacer es que le demos una mirada física al asunto, sin entender por qué sucede esto. ¿Qué tienen todos los metales? Ustedes que están en primer año y ya vieron química, deben haber visto que todos los metales unen sus átomos. ¿Sí? Cuando digo metales me refiero oro, plata, hierro, cobre, bronce. ¿Sí? Distintos. Hay muchísimos metales en la tabla periódica. Todos los metales tienen unidos sus átomos, con una unión que se llama unión metálica o enlace metálico también, y que deja electrones sueltos en la superficie. Los metales, aunque yo no los vea, supongamos, no tengo nada acá de metal, pero supongamos que esto fuera de metal. ¿Ven? Supongamos que esta fuera una varilla metálica. Yo la veo así, no me doy cuenta, pero si miramos, si hubiera algo que me permitiera ver los átomos y sus electrones, vería que está lleno de electrones sueltos, que se mueven. ¿Bien? Esos electrones sueltos
hacen de que sea muy fácil que el calor pase a través de ellos, a través de la varilla. ¿Por qué? Porque al moverse pueden chocar entre sí. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? Ustedes tienen que imaginarse que esta es una mano, ¿sí? Estoy sosteniendo una varilla y aquí, si mirara de cerquita esta varilla metálica, vería que está llena de electrones sueltos. Imagínense que estos son electrones que se mueven, ¿sí? Están ahí moviéndose en una especie de nube de electrones. ¿Bien? Entonces, uno de los extremos, lo voy a prender, esto es fuego, ¿sí? No sé si se entiende que es fuego, pero le vamos a poner. Hay una llamita, ¿eh? ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona esto? Los electrones cuando el fuego empieza a calentar este extremo de la varilla, esos electrones empiezan a energizarse, ¿bien? Porque el fuego les empieza a dar energía calórica, la llamita. Entonces, al energizarse, esos electrones empiezan a moverse más, porque recuerden que cuanto más energía tienen, más movimiento tienen y más temperatura, ¿bien? Las tres cosas pasan. Reciben energía, empiezan a moverse, a vibrar más, y empieza a aumentar la temperatura de este extremo. Pero como empiezan a moverse y a vibrar, empiezan a chocar entre sí. ¿Bien? Empiezan a chocar y el primero choca al segundo, el segundo al tercero, el tercero al cuarto y hacen esto, ¿sí? Entonces, esos golpes, esas colisiones se van transmitiendo, ¿sí? Y van chocando, chocando, chocando así, en este sentido. Y eso, desde afuera, se interpreta como que empieza a avanzar el calor, ¿bien? Porque al chocarse los electrones entre sí, empiezan a aumentar su movimiento y empieza a aumentar su temperatura. Por lo tanto, hay toda una onda de calor, una onda de energía calórica, ¿sí? Que viene avanzando rápidamente porque los electrones sueltos lo permiten, ¿no? Y eso hace de que rápidamente llegue el calor acá, y yo que estoy sosteniendo la varilla con la mano, en algún momento la tengo que soltar, ¿sí? Porque estos también se energizaron, porque la energía, el calor, pasó rápidamente por conducción, por choques entre partículas. ¿Bien? Eso hace de que los metales en general se les llamen conductores térmicos. Son muy buenos conductores térmicos porque son materiales que permiten la conducción. ¿Eh? ¿Por qué la permiten? Y porque tienen partículas sueltas, partículas libres, electrones, entre comillas, digamos, que colisionan entre sí y esas colisiones avanzan, ¿sí? Así que todos los materiales que permiten esto, que permiten el paso rápido del calor, el paso rápido de la energía, se llaman conductores. Y tenemos todos los metales, el oro, la plata, el cobre, ¿bien? El bronce, y cuánto metal se les ocurre. ¿Bien? Son todos muy buenos conductores. Algunos son mejores conductores que otros. El oro es muy buen conductor, muy buen conductor. Fíjense que basta con que ustedes tomen, este es un anillito de oro, basta con que empiecen y froten un anillo de oro rápidamente, así, van a ver que se calienta enseguida porque rápidamente un extremo, cuando yo froto un anillo, ¿sí? Un anillo en un poco de ropa, lo froto así, de oro tiene que ser, el extremo que está flotando es el que empieza a energizarse y los electrones, porque también tiene electrones sueltos, empiezan a chocarse, pero rápidamente pasan a todo el anillo y el anillo se calienta completo enseguida. ¿Bien? En contraposición con eso están los materiales que no son buenos conductores. ¿Bien? ¿Cuáles no son buenos conductores? Bueno, aquellos materiales que no tengan partículas sueltas. Por ejemplo, si ustedes recuerdan química, mis alumnos de primero, hay algunos materiales que están formados por enlaces o por uniones, los átomos se unen entre sí por uniones covalentes. Las uniones covalentes no dejan electrones sueltos, no dejan electrones libres, así que es muy difícil para ellas golpearse unos con otros. ¿Bien? Entonces, esos materiales que no tienen partículas sueltas son aislantes, o sea, no dejan pasar el calor rápidamente, lo dejan pasar pero muy lentamente. Por ejemplo, la madera. La madera. Si esto fuera de madera, si este palito fuera de madera, en lugar de ser de metal, se prende fuego, se energiza esta parte, aumenta la temperatura, pero el calor no pasa, o tarda muchísimo en pasar. Yo puedo tener la manito agarrada con una varilla de madera, por muchas horas, por mucho rato. Es más, esto puede prenderse fuego y avanzar la llama, pero el calor no pasa, o tarda en pasar,
¿sí? Se pone un poco tibia porque pasa lentamente. El telgopor también. El telgopor también es una sustancia, no lo voy a prender fuego al telgopor, pero es una sustancia que limita el paso del calor porque no tiene partículas sueltas. Y después tenemos el aire. El aire también. Pero el aire, ¿por qué es un aislante? No es un aislante el aire porque no tenga partículas sueltas, porque el aire está formado por moléculas sueltas. El aire es un gas. Todos los gases son aislantes porque tienen moléculas sueltas pero muy separadas. Si yo pudiera imaginarme y ver ahora las moléculas del aire, vería que se mueven y andan por ahí, pero no están juntas. ¿Está bien? Entonces, cuando el aire se calienta, ¿sí? Y empieza a moverse las moléculas porque el aire empieza a aumentar su temperatura, una molécula pega a la otra y la otra pega a la siguiente, pero como están muy separadas, porque están separadas las moléculas de los gases, una molécula tarda un tiempo en llegar hacia la otra y pegarle, y la siguiente en pegarle a la otra, y ese tiempo que tardan en golpearse las moléculas para colisionarse y para que avance la onda de calor, ese tiempo es bastante más alto, bastante más elevado que en los metales. Por esa razón, al aire se lo considera un aislante. ¿Bien? Acá también tenemos la goma. ¿Bien? La goma, el cuero, bueno, la tela en general, ¿sí? Todos son aislantes térmicos. ¿Bien? No existe el aislante perfecto. O sea que todos dejan pasar el calor, simplemente existen aquellos que dejan pasar el calor o la energía por conducción muy rápido y otros muy lento. Es eso. Los líquidos están entre medio, ¿sí? No son ni buenos conductores ni buenos aislantes, están en el medio. Así que si pudiéramos hacer una segunda categoría acá en el medio, una tercera categoría, perdón, que diga malos conductores y malos aislantes, ambos, ¿eh? Tendríamos que poner ahí al agua, a todos los líquidos. ¿Eh? Algunos ejemplos cotidianos. Vieron que el termo, ¿cuál es la función de un termo? ¿No? El famoso termo que usamos para tomar mate. Ustedes ponen agua adentro a 80 grados, ¿sí? Que es la temperatura para tomar mate, y afuera, ¿sí? Tengo agua a 80 grados acá, 80 grados Celsius, y afuera tendré 20, póngale, 20 grados Celsius. Entonces, estoy poniendo en contacto un objeto que está, un cuerpo que está a 80 grados con otro que es el ambiente que está a 20 grados. Entonces inmediatamente va a empezar a pasar el calor. Entonces lo que tengo que hacer para evitar de que pase el calor, porque si no lo evito, se me va a enfriar el agua. ¿Bien? Entonces lo diseño y le pongo un elemento aislante, le pongo aire, porque adentro del termo hay una botellita plástica, o a veces es de vidrio también, y esa botellita no toma contacto con las paredes exteriores del plástico del termo, sino que queda una cámara de aire. Toda esta zona que está acá, este espacio que se llama espacio anular, esto tiene aire. ¿Bien? ¿Para qué está ese aire? El aire es aislante, entonces el aire no va a permitir que el calor pase rápidamente desde adentro del termo hacia afuera del termo, no va a permitir. Pasa lo mismo, porque el aislante no elimina la conducción, la enlentece, ¿sí? La pone más lenta. Así que esa cámara de aire hace de que yo pueda tener a 80 grados ese termo una buena cantidad de horas, ¿sí? Pero a la larga se va a enfriar lo mismo. Otro ejemplo, no sé si tan cotidiano, esto no es un ninja, esto es un buzo, ¿sí? Nos quedó muy parecido a un buzo, pero es un buzo. Los buzos usan traje de neopreno y uno se puede meter en el agua muy fría, muy helada con un traje de neopreno. ¿Sí? ¿Qué tiene ese traje? ¿Por qué es tan buen aislante? ¿Por qué no deja pasar el calor? Porque fíjense que si el cuerpo está a 37 grados y afuera, si esto está dentro del agua, esta persona, afuera el agua puede estar, no sé, a 10 grados, a 5 grados, si está muy fría. Y sin embargo, uno se puede meter tranquilamente porque el traje de neopreno evita que escape el calor, evita que el calor pase del cuerpo al agua. ¿Sabes? Del cuerpo al agua. ¿Cómo es eso? Y si uno mira el traje de neopreno, cómo es por dentro, ¿sí? Va a ver que en realidad está formado por, tiene como unas burbujas, tiene burbujitas de nitrógeno, ¿sí? Una burbuja de un gas, ¿sí? Entrampadas, y ese gas, ¿sí? Como el aire, como todos los gases, es aislante térmico y no permite que pase el calor.
¿Bien? Bueno, cosas que son bastante cotidianas y hay que saberlas. ¿Bien? Yo creo que hay que saberlas. Bueno, nos quedaría la cuarta clase en la cual vamos a hablar de convección. ¿Bien? Hasta luego.